Viernes, 28 de marzo de 2025. Materia constitucional. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 5. Registro digital, 203-0142. Tipo, jurisprudencia. Etiquetado frontal de advertencia. La obligación de incluir la leyenda contiene cafeína evitar en niños, prevista en la regla 7.1.4. De la norma oficial mexicana NOM 051 SCFI/SSA 1/2010, no viola los principios de igualdad y no discriminación. Hechos. Una persona moral impugnó en amparo indirecto el sistema normativo que regula el etiquetado frontal de advertencia en alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados. Específicamente, reclamó la modificación a la norma oficial mexicana NOM 051 SCFI/SSA 1/2010. Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados, información comercial y sanitaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 2020. Por considerar que viola los principios de igualdad y no discriminación, dadas las cargas administrativas que le impone, a diferencia de aquellas personas que comercializan productos preenvasados que contienen cafeína natural. El juzgado de distrito sobreseyó en el juicio por falta de interés jurídico para impugnar las normas reclamadas. La quejosa interpuso recurso de revisión, y el Tribunal Colegiado de Circuito modificó la determinación del sobreseimiento, y al subsistir un problema de constitucionalidad, reservó jurisdicción a este alto tribunal para realizar el estudio correspondiente. Criterio jurídico, la referida regla 7.1.4. De la norma oficial mexicana NOM 051 SCFI/SSA 1/2010, que prevé la obligación de incluir la leyenda contiene cafeína evitar en niños cuando el producto contenga cafeína adicionada dentro de la lista de ingredientes en cualquier cantidad. No viola los principios de igualdad y no discriminación. Justificación, la disposición mencionada, a, busca evitar el consumo, preferentemente en menores de edad, de productos que contienen cafeína adicionada. Por ser dicho alcaloide el utilizado en las bebidas carbonatadas que, al igual que los demás productos ultraprocesados, se encuentran asociados con el desarrollo de enfermedades no transmisibles como la diabetes. Una de las causas principales de mortalidad en México, además, tiene como finalidad mediata proteger el derecho a la salud y a la alimentación nutritiva de los menores. B. Constituye un medio racional para la consecución de los fines, pues al establecer la obligación de incluir la leyenda precautoria, contiene cafeína evitar en niños, únicamente para productos preenvasados que contienen cafeína adicionada dentro de la lista de ingredientes en cualquier cantidad, permite que los menores de edad o quien resulte responsable de su cuidado tenga un momento de reflexión previo a adquirir o consumir un producto preenvasado que contiene un alcaloide no recomendable, preferentemente, para ese sector de la población, y c. es proporcional en sentido estricto, puesto que no contiene una prohibición para las personas que comercializan productos preenvasados que contienen cafeína adicionada dentro de la lista de ingredientes en cualquier cantidad y mucho menos para el público consumidor. Simplemente es una medida preventiva que, como parte de una estrategia de política pública de salud, busca garantizar los derechos de protección a la salud y a la alimentación nutritiva de los menores de edad, lo cual resulta de mayor entidad, comparado con las molestias o perjuicios que le pudieran generar a los comercializadores de productos que contienen cafeína adicionada. Pleno. 2 de 5. Registro digital, 203-0143. Tipo, jurisprudencia. Etiquetado frontal de advertencia. Los artículos 212, párrafos 3 y 4, y 215, fracciones B y 7, de la Ley General de Salud no violan las libertades de comercio y de libre concurrencia. Hechos. Una persona moral impugnó en amparo indirecto los artículos referidos que prevén la inclusión del etiquetado frontal de advertencia en alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados. Al considerar que se imponen cargas administrativas desmedidas para comercializar esos productos, lo cual viola sus libertades de comercio y de libre concurrencia. El juzgado de distrito sobreseyó en el juicio por falta de interés jurídico para impugnar las normas reclamadas. La quejosa interpuso recurso de revisión, y el Tribunal Colegiado de Circuito modificó la determinación del sobreseimiento, y al subsistir un problema de constitucionalidad,
reservó jurisdicción a este alto tribunal para realizar el estudio correspondiente. Criterio jurídico. Los artículos 212, párrafos 3 y 4, y 215, fracciones B y 7. De la Ley General de Salud que prevén el etiquetado frontal de advertencia en alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados. Superan el examen de proporcionalidad y respetan las libertades de comercio y de libre concurrencia. Justificación. El etiquetado frontal de advertencia, a. Persigue una finalidad constitucionalmente válida pues, por una parte, pretende que los consumidores puedan identificar de manera fácil, rápida e informada los productos industrializados con contenidos excesivos en energía, azúcares añadidos, grasas saturadas, sodio y aquellos que contengan otros aditivos como edulcorantes o cafeína, asociados a factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes y la hipertensión, y por otra parte, busca proteger el derecho a la salud, a la alimentación nutritiva, a la protección de los derechos del consumidor y al interés superior del menor. B. Constituye un medio idóneo y necesario para asegurar la obtención del fin perseguido, ya que por su diseño y sus características, es una herramienta útil para identificar de manera fácil, rápida e informada los productos nocivos para la salud. C. Cumple con la grada de necesidad ya que entre las opciones analizadas por el legislador, este etiquetado es el más efectivo para lograr el fin pretendido por la norma, sin que exista una intervención mayor de la que pudieran tener otros sistemas de etiquetado. Pues en cualquier caso su incorporación representaría una carga administrativa para los productores y comercializadores de alimentos y bebidas preenvasados, quienes tendrían que proporcionar la información nutrimental simplificada de sus productos, y D. Es proporcional en sentido estricto, ya que las ventajas que se obtienen con la imposición de la medida como son permitir que los consumidores puedan realizar elecciones más saludables. Al identificar productos que contienen cantidades excesivas de nutrientes críticos como azúcares, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans y sodio, justifican las cargas administrativas y económicas que generan en los productores y comercializadores de productos industrializados, por tener que incorporar a sus productos un etiquetado de advertencia para identificar productos que contienen cantidades excesivas de nutrientes críticos. Por lo anterior, los artículos mencionados no violan las libertades de comercio y de concurrencia, porque no se impide a las personas dedicarse a la actividad que deseen ni se restringe su participación en el mercado en beneficio de quien ejerce la misma actividad. Con la regulación del etiquetado frontal de advertencia únicamente se generan mayores cargas administrativas de las que podrían tener los productores y comercializadores de alimentos y bebidas preenvasados. En el supuesto de que se hubiese mantenido el etiquetado frontal existente, y en todo caso, económicas, las cuales están justificadas en un aspecto de mayor entidad como lo es la salud pública de la población. Pleno. 3 de 5. Registro digital, 203-0161. Tipo, jurisprudencia. Propiedad industrial. Los artículos 42 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y 13 del acuerdo por el que se establecen las reglas y especificaciones para la presentación y trámite de solicitudes y documentación. Conforme al arreglo de La Haya, relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, no violan los derechos de audiencia y de acceso a la justicia. Hechos. Una persona moral presentó un juicio de amparo indirecto en donde reclamó la inconstitucionalidad de los artículos 42 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y 13 del acuerdo por el que se establecen las reglas y especificaciones para la presentación y trámite de solicitudes y documentación conforme al arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales. Ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con motivo de su primer acto de aplicación. El juez de distrito concedió la protección constitucional al considerar que los preceptos no permitían que los solicitantes subsanaran errores u omisiones al presentar una solicitud de prioridad. Determinación que fue recurrida por las autoridades responsables. Criterio jurídico. Los artículos impugnados, que regulan el derecho de prioridad en la presentación de solicitudes de registro de dibujos y modelos industriales, no resultan inconstitucionales, pues es posible generar una interpretación sistemática que respete los derechos de audiencia y de acceso a la justicia. Justificación.
Estos preceptos forman parte de un sistema normativo y de protección al que le resultan directamente aplicables los artículos 106 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y 8 del Arreglo de La Haya, relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales. Por tanto, en el examen que realice la autoridad de un registro en el que se reclame un derecho de prioridad, al tenor del arreglo mencionado, debe prevenirse y garantizarse al solicitante la posibilidad de que en un plazo máximo de 2 meses precise, aclare, corrija o subsane las irregularidades que la autoridad advierta en su solicitud de prioridad o los documentos anexos a ella. Con dicha interpretación se podrá garantizar, en primer lugar, la protección más amplia de los derechos fundamentales de las personas solicitantes de este sistema de registro. En segundo lugar, que la falta o indebido incumplimiento de un requisito formal no conduzca de manera automática a que la misma no reciba la debida consideración. Y finalmente, que el solicitante sea oído con las debidas garantías durante el procedimiento respectivo, a efecto de poder valorar con todos los elementos posibles el otorgamiento de un registro que pueda proteger el diseño industrial presentado. Segunda Sala. 4 de 5. Registro digital, 203-0158. Tipo, aislada. Marcas. El artículo 151, fracción 4, de la Ley de la Propiedad Industrial abrogada no viola los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica en su vertiente de confianza legítima. Hechos. En el juicio contencioso administrativo federal se reconoció la validez de la resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que declaró la nulidad de un registro marcario. Con fundamento en el artículo 151, fracción 4, de la Ley de la Propiedad Industrial abrogada, al estimar que lo otorgó por error, pues existía otro previo con el que tenía una semejanza en grado de confusión. En amparo directo se argumentó que dicho precepto es inconstitucional e inconvencional, pues genera inseguridad jurídica, al facultar el desconocimiento retroactivo de un derecho adquirido. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el artículo 151, fracción 4, de la Ley de la Propiedad Industrial abrogada no viola los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica en su vertiente de confianza legítima. Justificación. El artículo referido salvaguarda los derechos adquiridos sobre una marca registrada sin error a fin de evitar que sean transgredidos o invadidos por una registrada después con base en un error, por lo que no viola los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica en su vertiente de confianza legítima, sino que los protege bajo el principio general que dispone, primero en tiempo, primero en derecho. Máxime que al ser registrada por error una marca que invade a otra registrada antes sin error, no surge algún derecho que pudiera ser adquirido, dada la existencia de un impedimento para ello y, por tanto, la declaración de nulidad del registro ulterior tampoco afecta derecho alguno, pues debe entenderse que éste nunca surgió. 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 5 de 5. Registro Digital, 203-0166. Tipo, aislada. Recurso de apelación. Su improcedencia contra el auto que admite pruebas, no viola los derechos a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva. Hechos. En un juicio ordinario civil la demandada interpuso recurso de apelación contra el proveído que tuvo por admitida la prueba pericial, el cual se declaró improcedente conforme al artículo 87 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al establecer que los autos que admiten pruebas no son recurribles. El Tribunal de Alzada consideró que para que ese auto fuera impugnable en apelación debía existir disposición expresa en la ley. En amparo directo la demandada, tercera interesada, promovió amparo adhesivo en el que impugnó, entre otras presuntas violaciones procesales, la restricción al derecho humano a la administración efectiva de justicia y tutela judicial efectiva, al no proceder recurso contra proveídos de esa naturaleza, lo que vulnera el derecho fundamental de las partes a impugnar las resoluciones judiciales. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la improcedencia del recurso de apelación promovido contra el auto que admite pruebas no vulnera el derecho a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, ya que no atenta contra el derecho fundamental a impugnar las resoluciones judiciales. Justificación. El derecho a impugnar deriva de lo previsto en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, numeral 1,
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero estos preceptos no vinculan a que el legislador regule recursos ordinarios a fin de recurrir las resoluciones judiciales en los ordenamientos procesales civiles, familiares y mercantiles. El derecho a recurrir una decisión judicial a través de un recurso ordinario solo está contemplado como formalidad esencial del procedimiento para los juicios del orden penal, en el artículo 8, numeral 2, inciso H, de la mencionada Convención. Por ello, en los procedimientos judiciales civiles, familiares y mercantiles, el derecho a contar con un recurso sencillo y rápido, que además sea idóneo y eficaz para reparar las violaciones que se llegaren a cometer en perjuicio de las personas y restituirlas en el goce del derecho violado, se satisface a cabalidad con el juicio de amparo como medio extraordinario de defensa. La improcedencia de los recursos contra determinadas resoluciones emitidas en el procedimiento de un juicio civil permitirá que estos se resuelvan en menores plazos, pues las partes, por regla general, solo podrán impugnar cuestiones procesales respecto de las que no procedan recursos, así como la sentencia definitiva, a través del amparo directo y, excepcionalmente, algunas cuestiones de tipo procesal en las hipótesis previstas en el artículo 107, fracciones V y 8, de la Ley de Amparo. En consecuencia, la limitación al derecho a interponer un recurso ordinario no es inconstitucional si finalmente la persona puede impugnar determinada resolución judicial a través del amparo indirecto. Si se trata de un acto de imposible reparación artículo 107, fracción B, de la ley de la materia, o bien, como presunta violación procesal junto con la sentencia definitiva, a través de la acción constitucional en la vía directa. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.